¿Ya venía así o no? Ya está. No tienen nada que quejarse, nada, 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 nada. Ahora ya no hay que profesor, vino fenomenología que usted no dijo, usted no enseñó nada. Cualquier otro reclamo, con gusto atiendo, pero primero demuéstrame que ya acabaste. Vamos, vamos a ver. Y bien, ¿ah? Bien, vamos a empezar entonces, a ver. Recuerden, las preguntas de examen de admisión son como adivinanzas y necesitamos responder en base a ello. O sea, teniendo en cuenta las pistas que nos ofrece la pregunta y reconocer el concepto o lo que sea que nos esté pidiendo. A ver, vamos a ver. ¿Hacer qué? Ah, ¿no has hecho? Ya, les doy 3 minutos para hacer las 3 primeras preguntas. ¿Qué cosa? ¿Que ingresó el muchacho? ¿Sí he visto su foto? ¿Qué? Por algo... O sea, yo respeto decisiones, no voy a ir de frente, lo voy a abrazar. No, eso es acoso. No, no, yo no acoso a las personas, no. Sí me escribió tu compañero, me dijo, profe. Ingresaron casi la mayoría, pero Frank no. Por eso también. Ya no dije nada, ya no dije nada. Se respeta, se respeta. Yo estaba esperándolo, sí. ¿Cuánto le faltó, sabes? No, sí, Francis. Ustedes son, No, sí, ya sé que son... No le hagas caso, ignórala. Ustedes no han llevado clase conmigo, ustedes están solo esta semana. Ay, pregunto, quiero conocer al público, porque es así, juzgas, ¿no? Antes de conocer. Ay, ¿qué tienes? ¿Tú se lleva clase conmigo? ¿Tú has llevado clase conmigo? Va, ustedes dos, no recuerdo haberlas visto, ya, serán nuevas. Al fondo. Pregunto. ¿Tú has llevado clases conmigo, hijo? Sí, ¿no? Ya, listo. Tú sí te recuerdo. Ustedes están de sobra ya. Sí, ya los he visto ya. Y de ahí, ¿quién más? Caras conocidas, la mayoría, ¿no? Oh, mira, se cortó el cabellito, ¿qué tal corte, ah? Está chulo, está guapo. Bien, ¿ah? ¿Te gusta y no el corte, dices? Oye. Ya, vamos con la pregunta 1. A ver, en el distrito de Piura, en el Perú, los pozos de agua presentan niveles elevados de arsénico. Un equipo de químicos e ingenieros, a partir de los conocimientos sobre absorción y cinética química, diseña un filtro modular con óxidos de hierro regenerables e incorpora sensores para monitorear la calidad del agua en tiempo real. Tras su instalación, las mediciones locales reportan una reducción sostenida del contaminante y el municipio decide escalar el sistema a más barrios, o sea, decide construir en mayor producción dichos sensores. Del caso se infiere que la ciencia... A ver, en el caso mencionado te están presentando de que un grupo de científicos, en base a sus conocimientos, han creado un objeto, una herramienta tecnológica para poder resolver un problema que es la contaminación de los pozos de agua. Entonces, si nosotros decimos qué función de la ciencia se está cumpliendo, es la función aplicativa, muy bien. Por lo tanto, la clave sería la D. Lo que están haciendo es aplicar conocimientos para diseñar tecnologías y resolver problemas concretos. Las preguntas son sencillas, hijos míos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque desde el año pasado hay jóvenes que dicen, profesor, así no viene, viene con más texto. Ahora viene el profesor, así no viene, viene más sencillo. Tú no sabes lo que va a venir. Y más aún, los que van al área A de medicina, con menor razón saben lo que va a venir. Porque hay exámenes donde a los del área D, a los del área C les viene facilísimo, y a los del área A medicina les vienen unos textos inmensos. Entonces, decirme, profesor, así no viene, profesor, así sí viene, no lo sabes. Solo tenemos probabilidad, induciendo, ¿correcto? Ahora, profesor, pero ¿cómo sé si estoy preparado? Fácil, sencillo, porque has atendido las clases de filosofía, ¿verdad? Entonces, si tienes los conocimientos, con eso es más que suficiente para que te puedas defender. ¿Quieres preguntas?
en tu material. Así es. 2. El Servicio de Hidrología de una región integra series históricas de lluvia y caudal con un modelo hidrológico calibrado y los pronósticos meteorológicos de las próximas 48 horas. Con esa información emite avisos con un 80% de probabilidad. El río Achira superará la cota que es el límite de desborde del jueves a las 3 de la tarde. O bueno, 3 horas, debe ser 3 de la mañana en todo caso. Las autoridades colocan defensas y en la madrugada el hidrómetro registra el pico cercano a la hora prevista. Del caso se infiere que la ciencia, ¿qué podríamos inferir? Predice fenómenos muy bien porque está anticipando algo que aún no sucede a partir de ciertos modelos científicos. Bien. Pregunta 3. Un equipo de epidemiólogos investiga un inusual incremento de crisis asmáticas en una ciudad. Primero analizan 12 meses de registros de partículas finas de 2.5, temperatura y humedad. Luego coordinan 10 días sin auto que reducen el PM2.5 cerca del 40%. En las 48 horas siguientes, admisiones por asma disminuyen alrededor del 30%, mientras la temperatura y humedad se mantienen estables. Con base en ello, concluye que la exposición a partículas finas precipita las crisis. Del caso se infiere que la ciencia... Muy bien, es un caso de explicación. ¿Por qué es un caso de explicación? Porque luego de las pruebas de los experimentos realizados a lo largo de todos esos días, se termina por concluir que, como dice ahí, la exposición, el estar presente a esas partículas finas contaminantes, termina generando, precipitando la crisis asmática o el aumento de casos de asma. Por lo tanto, la clave sería la B. Está explicando al establecer relaciones causales entre distintos fenómenos. Ya está. Pregunta 4. En el siglo XIX, Dmitri Mendeleev ordenó los elementos conocidos según sus propiedades recurrentes y propuso una tabla que agrupa a los comportamientos, bueno, semejantes, debe decir ahí, a los de comportamiento semejante, dejando incluso espacios por los aún no identificados o para los aún no identificados. Con el tiempo, la versión moderna basada en el número atómico consolidó esas regularidades y se convirtió en una herramienta que articula datos, conceptos y relaciones químicas en un mismo marco de referencia utilizado en cursos, laboratorios. Del texto se infiere principalmente que la ciencia, ¿qué característica de la ciencia estamos evidenciando? Organiza los conocimientos en estructuras coherentes que integran y relacionan fenómenos. Yo creo que sí, la clave es la A, pero vamos a ver si hay una mejor. Demuestra que Mendeleev anticipó y confirmó experimentalmente. Si bien es cierto, pudo anticipar fenómenos como elementos aún no descubiertos, pero no lo confirmó mediante experimentos. Eso no podría ser. C. Señala la causa última de la reactividad. Se aleja del tema mencionado en el texto. Organiza en grupos y en periodos a partir de intuiciones, ya. Podría organizar, pero es a partir de razonamientos o deducciones, no de intuiciones. Eso estaría de más. Y por último, el cambio al número atómico invalidó por completo todo esquema. Al contrario, ese número atómico hizo posible la organización de los elementos químicos. Por lo tanto, la única clave posible sería avión, sí. Refiriéndose al carácter sistemático de la ciencia, ¿no? La ciencia es sistemática porque va organizando los conocimientos de forma coherente. Pregunta 5. Avión, barco dicen. Casa dicen. Ya. Qué raro que haya mucha diversidad de alternativas. Vamos a ver. En 1861, Louis Pasteur presentó ante la Academia de Investigación o de las Ciencias, su investigación sobre la generación espontánea. Esterilizó caldos nutritivos en matraces con cuello de cisne, de modo que el aire ingresara, pero el polvo quedara atrapado en el tramo curvado. Mientras los matraces permanecían intactos en posición vertical, los caldos siguieron estériles, o sea, sin generar ningún tipo o forma de vida. Cuando quebró, rompió el cuello de cisne del matraz, de la botella,
o inclinó los cuellos para que el polvo pueda entrar en contacto con el líquido, aparecieron microorganismos. Repitió el procedimiento en múltiples réplicas y comparó con frascos de control, registrando cada paso. Del caso se infiere principalmente que en la ciencia, ¿qué podemos inferir? Se aplica un procedimiento riguroso y estandarizado que produce resultados fiables. Ya, eso equivale a decir que es metódico. Puede ser, yo creo que sí. B, se predice debido al diseño del cuello curvado. No, no hay predicción aquí. No se está anticipando ningún hecho. Al contrario, te dice que cuando recién rompe los cuellos de cisnes, es que recién se puede dar cuenta de que cuando ingresa el polvo y otros elementos se generan microorganismos. Pero es a partir del experimento, no antes, no hay predicción aquí. A, con una observación controlada de un frasco estéril se descarta definitivamente toda hipótesis. No, porque te dice más adelante que hay algunos casos de frascos de control donde se está comparando unos con otros. Entonces no es una sola observación, no podría ser la A. Muy bien, la clave sería la C porque se está refiriendo al carácter metódico de la ciencia, que es realizar un procedimiento pero de manera rigurosa y estricta o estandarizada. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas preguntas son? Vamos a acabar rápido. Bueno, ya que quieren teoría, vamos a hacer teoría. De lo que ustedes gusten, ¿no? De lo que sientan que les falte. ¿Sí? Para los de virtual, no dan caso a los muchachos de presencial. Lo que pasa es que les falla. Entonces, ustedes díganme los de virtual, ¿qué es lo que quieren? Yo voy a hacer la teoría, ¿sí? Perdón. Dime, ¿del material o de otro material? Ahí. Perdón. Vamos a acabar. ¿Listo? Listo. Pregunta 6. Dice ahí. A inicios del siglo XVII, Johannes Kepler trabajó con las observaciones de Tycho Brahe. Tycho Brahe fue un matemático y también astrónomo, para ajustar modelos del movimiento de Marte. Aunque la tradición prefería órbitas circulares por razones estéticas y filosóficas, una discrepancia sistemática de unos 8 segundos lo llevó a descartar ese prejuicio y adoptar órbitas elípticas y la ley de Arias, seleccionadas por su mejor concordancia con los datos y su verificabilidad intersubjetiva en nuevas comparaciones. Del texto se infiere principalmente que en la ciencia, ¿qué marcaríamos? Barco, dices. Metódica no puede ser la B. Avión. Prescinde, deja de lado prejuicios y creencias personales y prioriza criterios públicos de evidencia. Yo creo que sí, pero vamos a ver las demás por si acaso. Usa tecnología, acá no te están hablando del uso de tecnología. Es sistemática, si bien es cierto la ciencia es sistemática, pero no se está mencionando eso aquí. Más aún porque dice la ley de Arias y las órbitas elípticas constituyen un esquema definitivo, no. Es explicativa porque Kepler demostró la causa última. Si bien es cierto, demuestra la causa, pero no es la causa última. Y menos te están hablando aquí de la gravedad. Por lo tanto, la única clave posible es la A, donde sí, se está dejando de lado prejuicios y creencias para construir un conocimiento objetivo. Aquí, la característica a la que se está haciendo referencia es la objetividad. ¿Ya? Bien, pregunta 7. A ver, a inicios del siglo XVII, Galileo delimitó su estudio al movimiento de caída y deslizamiento en planos inclinados. Para ello, idealizó la situación al reducir la fricción y minimizar la resistencia del aire, dejando de lado rasgos irrelevantes como el color o material del objeto, y se concentró en la relación entre la distancia recorrida y el tiempo para establecer regularidades del movimiento uniforme acelerado. Del texto se infiere que principalmente la ciencia selecciona el fenómeno de la realidad y excluye lo que no es pertinente para el problema. Muy bien. ¿Cómo se le llama esa característica? Característica. Se le llama la característica de ser selectiva o ser regional, porque el científico no lo estudia todo. El científico se enfoca o estudia un tema determinado. Pregunta 8. En 1687, vamos a ver, dado, dice. Isaac Newton publicó Los Principia, libro u obra de su autoría,
donde partió de definiciones, por ejemplo, el concepto de masa, cantidad de movimiento, y axiomas como las tres leyes, y de ellos dedujo teoremas y corollarios que conectaban lógicamente con fenómenos observables como las leyes de Kepler y las mareas. La obra expone una cadena de razonamientos que enlaza premisas explícitas con conclusiones contrastables, cuidando la consistencia interna del sistema. Del texto se infiere principalmente que la ciencia, dado, dice, es predictiva porque una vez fijados los axiomas puede anticipar cualquier hecho futuro, expresa y justifica sus conocimientos mediante argumentos lógicos. Avión es mejor. El carácter de la ciencia racional, que la ciencia para convencer no se basa en imposiciones, sino en argumentos lógicos que justamente persuaden, ¿no? Ahora, la D no puede ser más aún porque ten cuidado cuando dice puede anticipar cualquier hecho futuro, con más aún con una exactitud definitiva, infalible, que no se va a equivocar. Recuerda que la ciencia, a pesar de que tiene leyes, es falible. Puede equivocarse, como diría Popper. 9. Casa, ¿por qué no puede ser? Usa definiciones y teoremas con la finalidad de clasificar datos. Ya, el texto te está diciendo más que clasificar, está pudiendo argumentar para convencer cómo es que un fenómeno explica otro. Por lo tanto, es más que nada la característica de racionalidad. 9. A ver, Casita dicen, entre 1860 y 1870, James Clerk Maxwell formuló la teoría electromagnética apoyándose en modelos mecanicistas del éter. A fines del siglo XIX, la búsqueda del viento de éter con el interferómetro de Michelson y Morley no halló evidencia reproducible, y aunque surgieron ajustes como la contracción de Lorentz, Fitzgerald, el marco permaneció tensionado. En 1905, la relatividad especial de Einstein dejó de lado el concepto de éter y reubicó las ecuaciones de Maxwell en un esquema más coherente con los datos. Del texto se infiere que principalmente la ciencia, ¿cuál sería la característica? Integra nuevas evidencias manteniendo intactos los supuestos centrales y la ontología previa al éter. Presenta teorías arraigadas que pueden ser refutadas. Claro, justamente el carácter falible de la ciencia, que por más que haya teorías que sean muy aceptadas, en algún momento serán refutadas porque pueden equivocarse y no coincidir con los hechos reales. Muy bien, la clave sería C más que B. Y más aún, porque si la ciencia es falible, puede fallar, puede equivocarse, cambia su visión de la realidad o su ontología. Muy bien, clave definitivamente es casa. 10. Un estudio reciente revela que consumir más del 22% de las calorías diarias de proteínas activa los macrófagos, células del sistema inmune, acelerando el proceso de aterosclerosis. Si mal no recuerdo, la aterosclerosis es un problema cardiovascular, tiene que ver con la circulación de la sangre. Ya, los hallazgos resaltan un dilema médico. Aunque las proteínas son recomendadas para ganar músculo, podrían tener efectos adversos en la salud cardiovascular. Pero, ¿y si te dijeran que abusar del consumo de proteínas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares? Se estaría ante una función de la ciencia. ¿Qué función? Al plantear la respectiva pregunta, se da inicio al proceso de investigación. Manifiesta con anterioridad lo que ocurría en determinadas condiciones. A ver, muestra con detalle la descripción de las fases del proceso de investigación. No, acá todavía no se está investigando. C, desacelera el rendimiento de la energía mental. Tampoco te hablan de ello. A través de los experimentos con ratones asegura lo que quieren demostrar, pero no te hablo de experimentos con ratones. Pero ¿y si te dijera que usar del consumo de proteínas puede se estaría en la función? Ya. Mira, podrías marcar la B, pero mira lo que te pregunta. Podría tener efectos adversos. No, ahí en la pregunta dice, ¿se estaría ante la función de la ciencia? Te están preguntando por la función. Y si tú marcas la B no se está refiriendo a ninguna función. La B se estaría refiriendo a un paso del método científico. Entonces, ¿cuál sería la clave más adecuada?
Claro, la E, porque está teniendo la capacidad de predecir. Las personas que comen proteínas en exceso podrían desarrollar problemas cardiovasculares. ¿Y qué función es esa? La función predictiva. Por eso, más que la B, la clave sería la E. Por más que la B no está mal, como yo les he dicho, ¿no? Hay dos tipos de alternativas en San Marcos. En San Marcos están los distractores y está la clave correcta. La clave, ¿correcto? ¿Cuáles son los distractores? Los distractores son alternativas impertinentes. Impertinentes quiere decir que no guardan relación con el tema o el texto de la pregunta, pero también son distractores algunas ideas correctas, pero que no son coherentes. Coherentes, o sea que no responden a la pregunta, ¿no? Y ya por último, pues hablamos de inferencias incorrectas. Así que ten cuidado. En este caso, la B no estaba mal, solo que la B no responde a la pregunta. La que sí responde a la pregunta porque te están pidiendo función es la E y no la B. Bien. 11. ¿Qué marcaste? Barco, a ver. Una pseudociencia es un conjunto de ideas o prácticas que se presenta como ciencia, pero no es científica. En una época, la grafología fue considerada una ciencia, pero por ejemplo, los tribunales ya no recurren a grafólogos porque saben que se puede imitar la letra y la letra no es un indicador de la personalidad. La parapsicología es la disciplina que afirma la posibilidad de la transmisión del pensamiento, del conocimiento del futuro, de la telequinesis y de la comunicación con muertos. O sea que así como la grafología es una pseudociencia, también lo es la parapsicología. Dice ahí, del enunciado podemos deducir, ¿qué deducimos? ¿Detalla una explicación de ideas y experiencias pseudocientíficas? Yo creo que sí. Vamos a ver si hay una mejor. ¿Registran propiedades, relaciones de objetos y de los fenómenos? No, se está enfocando más que nada en dos casos de pseudociencias. ¿Puede predecir lo que ocurrirá? No, porque son pseudociencias y no guardan relación lógica. ¿Debe realizar experimentos propios de la pseudociencia para validarla? Pero si son experimentos de pseudociencia no lo invalida. ¿Sostiene la importancia de la equidad? No hay equidad entre ciencia y pseudociencia. Muy bien, la clave sería B de barquito. Hasta ahí. ¿Han resuelto las otras? Ya, les doy 3 minutos. Ahora sí, a ver, te atiendo tu duda o consulta. ¿Qué no podría ser la casa? Porque, ¿Esto qué material es? ¿Es el que estamos resolviendo? Ya. Ajá. Porque ¿qué dice? Y el municipio decide escalar el sistema a más barrios. Es decir, si el municipio no hubiera decidido como que aceptar ese sistema, no se hubiera aplicado. Ya. Y por eso marqué esa, depende del Consejo Social para validar dispositivos tecnológicos, porque sí sería correcto, por lo último que dicen. Ah, ya. Ya, lo que pasa es que aquí te están pidiendo reconocer un concepto. Y ese concepto es el de una función. ¿Qué función propiamente se está cumpliendo aquí? Si tú piensas en funciones, inmediatamente piensas en 4. Descripción, explicación, predicción y aplicación. Y de los 4, el que se está presentando aquí es el de aplicación. Porque han producido este objeto tecnológico, este sensor, a partir de conocimientos científicos. Por eso es que la clave sería la que te mencioné. ¿No tienes otra pregunta? Le voy a pedir a su tutor que les envíe un material extra, un material de estética, porque son los 2 temas fijos. De ahí puede venir más temas, puede venir. Por ejemplo, en el último examen del área C, ¿no? Vino una pregunta de la filosofía de Kant, ¿no? Justo algo de lo que me has preguntado, los juicios. Puede venir, claro que puede venir, pero nosotros estamos viendo los temas que tienen mayor probabilidad de venir. ¿Puede venir de una pregunta incluso de fenomenología? Puede, pero estamos viendo los temas que más vienen con frecuencia. Si te viene una pregunta de un tema que nunca hemos visto, ¿qué haces? Pasas a la siguiente pregunta. Claro. Sacarás 1980, pero ingresarás. Claro.
Porque obviamente yo sé que tú te va perfecto en todos los otros cursos, ¿sí? Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, por una pregunta no quiero que no ingreses. No creo, no creo. Tendría que irte relativamente mal para no ingresar por una pregunta de filosofía. Así es. Pero acá el hombre ya está dentro. ¿Qué va a decir? Dos de fino, dos de fino. 2 de 4. De fino. Ya, me dejas relativamente bien. ¿No? Así es. Relativamente, ¿no? Como ese sujeto que hizo 0 de 4, ¿no? Pero ingresó. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Ya adentro. ¿Has visto tu media curricular? ¿Vas a llevar realidad nacional? Entonces, si vas a llevar realidad nacional, vas a llevar filosofía 2.0, ¿no? Así es. Sí, es un curso de los primeros años de integrado o estudios generales le llaman. Ya, pero vamos haciendo una encuesta breve. A ver, siendo estratégicos, ya, porque, a ver, cuando pregunto qué teoría hacemos, nunca falta el que dice todo, ¿no? ¿Todo necesitas? Entonces te recomiendo un semestral. Así es. Claro, tienes que ser estratégico. Vamos a recordar los conceptos que nos importan. Ya, por ahí ya te han dado cuenta de que, bueno, epistemología ya lo acabamos de repasar. Epistemología, uno de los temas que viene con mayor probabilidad. Epistemología. ¿Qué más? También ha venido filosofía política. Filosofía política. Mira, en los exámenes pasados había venido bastante estética. En estos últimos exámenes no ha venido. Pero no quiere decir que no vaya a venir. Estética también es un tema que suelen preguntar. Y junto con filosofía política, que está en segundo lugar, el primer lugar de relevancia, ¿no? Está ética y antropología. Antropología. Y por último ya siempre viene una preguntita de lógica y filosofía peruana. Filo peruana estaba regalado, ¿eh? Siempre que viene filosofía peruana es regalado. No hay nada que diga, profesor, yo no sabía, no, usted me engañó, no. ¿El simulacro estuvo mal? No, estuvo bien. Ah, sí, porque pusieron algunas cosas medio lateras, pero estaba bien igual, estaba sencillo. Entonces, piensen en función de esos temas, ¿eh? No me das todo. Ya, política, un tema que quieren recordar, política. Filosofía política. Peruana, pero es el tema más sencillo que hay. Ya, depende de ti, ¿ah? Depende de ti. Ya es suficiente, pues. Ya el tiempo no nos va a alcanzar. ¿A quién? Son las fregadas ustedes. Me dejan mal, me dejan mal. ¿Esa chiquita de dónde la ven? Va a ingresar, va a ingresar. Muy bien, hijita. Muy bien. Esperemos que me dejes bien. Así es. No, sí, definitivamente. Es que, muchachos, es ahorita su ansiedad hablando, ¿no? Su ansiedad en el sentido de que tú sientes que te falta mucho por aprender y quieres resolverlo eso ahorita. Dime, ¿qué pasa? Dime. ¿Qué tipo de preguntas? Responde directo. ¿Así les viene su simulacro o qué? El simulacro de Villarreal. Ah, Villarreal sí es así. Así es. Sí, Villarreal no hay de eco, no hay nada, de frente. Creo que más o menos que me refiero que era de exposición. Es la filosofía de Kant. De Kant, ¿no? Ajá. Sí, Dice, ¿qué se puede conocer? Para Kant, el conocimiento parte de lo que nosotros constituimos o creamos, que es el fenómeno. Fenómeno.
Porque estoy deshidratado. No, estaba en el sol un buen rato. ¿De verdad? Y se muere. Es cierto, tiene 40, no va a resolver un paro. Pero es verdad. Porque para tiene un paro. ¿Qué es lo peor que podría pasar si me da un desbalance de electrolitos? Veamos, pongámoslo a prueba. Si pasa, les diré que es cierto, confirmaré, es verdad. No hagan eso, les voy a decir. Si no pasa, full Ouija, me avisan. Sí, sí, me comunico ahí. A veces hablan tonterías ustedes. Misa, ¿hay preguntas en virtual? ¿Cuántos conectados hay, por cierto? Sé honesto, ¿ah? Sí, sí, yo también estaría durmiendo. 32. Tú con tus 32 celulares, tus 32 cuentas, terrible, terrible infiel, terrible infiel. Ya. Ah, su madre. Ya, vamos a hacer un breve repaso acerca de teorías y doctrinas políticas, ¿correcto? Algo que nos va a ayudar, vamos a poner aquí, son recordar las doctrinas más comunes. Por ejemplo, tenemos la monarquía o absolutismo. Absolutismo, ¿correcto? Ya está. La monarquía o absolutismo, ¿qué propone? ¿Que el poder debería o no debería dividirse? No debería dividirse. Primero que nada, es una característica. Digamos, se opone a la división del poder. A la división del poder. Segunda característica de la monarquía, poder absoluto para un individuo, Ese individuo, el que va a ejercer el poder absoluto, se llama el soberano, ¿correcto? Ya está. Nada más. ¿Quiénes son los representantes más conocidos? Vamos a poner aquí los filósofos más destacados. Los filósofos. Por ejemplo, aquí, cuando hablamos de Platón, ¿por qué Platón es monarquista o absolutista? Porque él justifica su teoría del filósofo rey. Claro, que el que conoce el bien es el que debe gobernar y el que conoce no son todos, solo uno o algunos. Está justificando de que el gobierno depende del conocimiento. Es lo que nosotros llamamos aristocracia. Aristocracia del conocimiento. ¿Correcto? Ya está. Por eso es que Platón, al menos en su primera etapa, está a favor de la monarquía o el absolutismo. Pero no es el único. También tenemos aquí a Thomas Hobbes. ¿Por qué Hobbes es monarquista o está a favor del absolutismo? Porque para Hobbes el hombre es malo por naturaleza. Por lo tanto, él sostiene que el Estado tiene que ser temido como si fuera un monstruo. A ese monstruo le va a llamar el Leviatán. ¿Y cuál es el propósito del Estado para Hobbes? El propósito del Estado es reprimir y mantener el orden, entre los individuos. Reprimir y mantener el orden entre individuos, el orden social de frente, el orden social. Listo. Ya está, son los absolutistas. Falta uno que es, recuerda, el primero o el segundo Maquiavelo. El primer Maquiavelo, muy bien. El primer Maquiavelo. Porque el segundo ya es republicano, muy bien. ¿Qué propone el primer Maquiavelo? Él propone que lo que llamamos el realismo político. ¿Qué nos dice el realismo político? Que los hombres somos estables o somos inestables. ¿Estables o inestables? Inestables. Actuamos según las circunstancias. Por ejemplo, ¿no?
Hay circunstancias donde te portas bien, te portas bonito, cuando está tu tutor, por ejemplo. Claro. O cuando están tus padres, por ejemplo. Si hubiera una reunión de padres en el último piso y están saliendo, ahí sí guardas silencio, te portas bien. ¿Sí? Pero si no hay ninguna autoridad a la que respetes, como tu profesor, por ejemplo, faltoso eres, ¿no? ¿Ya ves? Ahí sí, ¿no? Profesor, haga clase. Profesor, no haga ahora. 0 de 4, ¿no? Teoría, ¿no? Ya. Entonces, justamente Maquiavelo va a decir, como el hombre es un ser inestable, necesitamos ver la manera de cómo mantener el orden en la sociedad. Y la mejor forma es a través de la monarquía. Esto evita conflictos, que todo el poder lo tenga un individuo evita conflictos. Y segundo, más aún, él aboga a favor de lo que va a llamar las características del monarca. El monarca debe tener dos características, la característica del zorro y la característica del león. ¿Cuál es la característica del zorro? Muy bien, de eso sí sabes, ser astuto, ¿sí o no? ¿Y cuál es la característica del león? Orgullo. ¿Quién es ese friki niño rata que ha hecho orgullo? ¿Cuál orgullo? La fuerza del león, la fuerza, el orgullo, la fuerza. Y cuando tú juntas estas dos características, esto terminará haciéndote malo. ¿Pero malo en qué sentido? Malo en el sentido moral, pero bueno en el sentido político, ¿Por qué serás malo en el sentido moral? Porque vas a tener que romper las reglas, la moral, para poder ser un buen gobernante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les he dicho, uno tiene que ser astuto para saber adaptarse a las circunstancias. Uno tiene que ser fuerte para tomar decisiones extremas. Si tú eres el monarca, el futuro rey, o ya eres el rey de una comunidad, y te enteras que tu hijo está confabulando en tu contra, tienes que tomar una decisión fuerte. La decisión fuerte es matarlo a él antes que te mate a ti para mantener el orden. Profesor, pero vas a ser un mal padre. Exacto, vas a terminar siendo malo porque vas a romper la moral, vas a ser un homicida. Pero a pesar de ser malo en el ámbito moral, vas a ser bueno en el ámbito político. Vas a ser un buen gobernante porque tu propósito será mantener el orden social. Vamos a poner aquí, tu propósito será mantener el orden social. El orden social. Ya está. Entonces recuerda, a esto se le va a llamar pesimismo pragmático. El hombre no nace malo, pero cuando se involucra o se mete a la política, terminará siendo malo, porque va a romper las reglas de la moral. ¿Se entiende hasta ahí? Son los tres autores de la monarquía que hemos visto. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Todo claro? Sí. No, estaba viendo cómo es que es la última clase y hay gente que está jateando, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Le digo, profesor, ¿por qué me da un galletazo, no? ¿Por qué será? B. Hablemos del republicanismo. El republicanismo. Hablemos del republicanismo. A ver, ¿qué propone el republicanismo? Primero que nada, el propósito, el objetivo, vamos a poner aquí. El objetivo del republicanismo es construir o buscar una mejor vida para los ciudadanos, ¿correcto? Por ejemplo, si ustedes fueran una comunidad y yo los veo así de pobres, los veo así de enfermos, es un ejemplo, que te identifiques no es mi problema, pero escúchame. Si yo te veo así de pobre, así de enfermo, yo como gobernante me meto a la política con el propósito de querer mejorar la condición de vida de todos. Esa forma de entender a la política, que tiene como propósito buscar mejorar la vida de todos, es uno de los principales objetivos del republicanismo. Ver a la política como una forma de mejorar la vida del pueblo, de la comunidad. Segunda característica, la participación política, la participación de los asuntos políticos,
O sea, ser activo en el ámbito político. Activo. ¿Qué quiere decir que seamos activos? Si nosotros buscamos mejorar nuestra forma de vida, necesitamos que todos participamos de las decisiones políticas. En ese sentido, veamos la filosofía de los mayores republicanos. Filósofos. Los filósofos más destacados. Aquí vendrá Aristóteles. Aristóteles. Sí, ahí vamos a adelantar Urumala. Aristóteles. Ya, ¿qué propone Aristóteles? Aristóteles propone lo siguiente, que la ética no es más que, o la política no es más que la extensión de la ética. Mira, entiende esto, ¿ah? Aristóteles dice, ¿cuál es el propósito de la ética? Alcanzar mi felicidad individual o personal. Ya, muy bien. Si la ética tiene como propósito la felicidad individual, en la política ya no solamente buscas tu propia felicidad, en la política buscas la felicidad colectiva, colectiva. ¿Y cómo le van a llamar esta felicidad colectiva? Le van a llamar el bien común, Claro, porque ¿por qué bien común? Porque todos quieren lo mismo. ¿Qué queremos? Una buena vida, una mejor vida a esa que llamamos felicidad. Entonces Aristóteles va a decir, mira, si nosotros queremos conseguir una buena vida, un bien común para todos, tenemos que ver cuál es la mejor forma de gobierno. Y hablando acerca de las mejores formas de gobierno, Aristóteles se inclina por elegir a lo que vamos a llamar la politeia. La politeia que se traduce como república, pues, ¿no? Como república. Así es. Ya está. ¿Por qué la república? Porque la república es el justo medio entre la oligarquía y la demagogia, ¿correcto? Entonces recuerda, Aristóteles siempre se va a inclinar a elegir el punto de equilibrio y la república es ese punto de equilibrio, más aún porque tiene el propósito de buscar el bien común, es virtuoso. ¿Qué más? ¿Qué otro filósofo republicano hemos visto? Locke es liberal. Muy bien, el segundo Maquiavelo. El segundo Maquiavelo, ¿qué va a proponer? El segundo Maquiavelo va a proponer que también el propósito de la política ya no es el mantener el poder. Eso era en el primer Maquiavelo, creía que la política tiene como propósito mantener el poder. Aquí su propósito es buscar el bien común. Buscar una mejor vida. Y para buscar una mejor vida se hace necesario la participación de todos. En otras palabras, es necesario la participación política, la participación política, ¿correcto? O sea, en otras palabras, solo si participamos políticamente de los asuntos comunes, de los problemas comunes, podremos mejorar nuestra condición. Por eso es que la república es la segunda propuesta de Maquiavelo. Sin embargo, no es el único. También está el caso de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ¿cómo que quién es ese as? Así se van a dar el lujo de postular. Así son. Ya. Y por lo tanto, ¿cómo mejoramos la sociedad? No pasa nada, para eso estás aquí, hija mía. Vamos a recordarte lo que has olvidado. Porque como dice Platón, recordar es volver a vivir, ¿no? Así es. No, eso nunca dijo Platón, no vayan a marcar eso en un examen de admisión. Ya. Entonces, en este caso, todos los modernos como Hobbes, Rousseau, John Locke van a entender a la sociedad, pero a partir de entender al ser humano. En ese sentido, ¿cuál es la antropología de Rousseau? La antropología de Rousseau es una antropología pesimista o optimista. Optimista. ¿Por qué es optimista? Porque Rousseau va a decir, el hombre nace bueno. Vamos a poner aquí, el hombre, ¿qué es para Rousseau? El hombre es bueno por naturaleza. Pero profesor, ¿por qué somos buenos? Según él, somos buenos porque nosotros no nacemos con conocimientos que nos inclinen al mal, que nos inclinen al crimen, que nos inclinen al delito, sino que nosotros más bien nacemos
misericordiosos. Misericordiosos. Quiere decir que nosotros solemos querer, guiados por el corazón, misericordia viene de corazón, guiados por el sentimiento hacia nuestros familiares o seres queridos, de querer ayudarlos independientemente de lo que han hecho. Somos buenos. Sin embargo, ahí viene la política, ahí viene la política. ¿Cuál es el problema en la política para Rousseau? El problema en la política es que hemos hecho un contrato social. Pero este contrato social se basa ¿en qué? En la propiedad privada. Y esa propiedad privada, ¿qué promueve? ¿Justicia, igualdad o lo opuesto? Justamente la sociedad que hemos construido ya es una sociedad que nos va degenerando y corrompiendo. Por lo tanto, Rousseau dice, si queremos regresar a ser buenos como lo éramos en un inicio, tenemos que hacer un nuevo contrato social. Un nuevo contrato. ¿Y ese nuevo contrato qué cosa es? No es otra cosa que una reforma. Ahora, lo interesante de... Uy, ya lo rompía. Ya, bueno, pagará misa. ¿Cuál es este nuevo contrato que debemos hacer? Una reforma política, donde se instaure una democracia directa, donde a través de la participación activa de todos los ciudadanos se puede establecer cuáles son las leyes que debemos respetar y dirigir. Ahora recuerda, para Rousseau, que nosotros participemos en la política es una obligación, es algo importante, porque solo si participamos políticamente podremos buscar esa vida buena que todos queremos. El ejemplo que suelo poner constantemente. Si yo les digo, muchachos, supongamos, ¿no? Ya, todos ingresaron. Supongamos porque el futuro es incierto, ¿no? Así es. Pero ya, ingresaron. Ya, ingresaron. ¿Qué sucede? Sucede que yo les digo, muchachos, la academia va a hacer una fiesta de... ¿Cómo se le llama? Una fiesta de cachimbo, pues, ¿no? Ya, una fiesta de cachimbos. Ellos están determinando el lugar donde se va a realizar dicha fiesta. Para poder elegir el lugar, necesitamos que todos opinen, todos participen para tomar una decisión. Entonces, si tú decides, no, profesor, a mí no me importa, elijan cualquier lugar, renuncias a tu participación política, en este caso en tu participación de opinar, tú básicamente te vas a ver desbeneficiado. ¿Por qué? Supongamos que todos tus compañeros dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer la fiesta en Coyique. ¿Por qué te ríes? Oye, ¿por qué te ríes? ¿Qué llaman en Coyique? Ah, ya. ¿De qué parte? ¿Cuál será? Me da risa como dicen, mi fondo le reclama, ¿no? Ay, qué prejuiciosos son ustedes. Eso no se hace, ¿eh? En San Marcos se encuentra gente peor, así es. Entonces, les decía, si tú no opinas y renuncias a ello, le estás dando la potestad a los demás de decidir sin tomarte en cuenta. Y van a decidir, obviamente, buscando el beneficio de todos, pero tú no vas a estar dentro de esos todos, porque tú mismo has renunciado a ello. Por eso es que la participación activa es necesaria para la República, ¿correcto? Entonces aquí se tiene que también dividir el poder. Pero recuerda, la división del poder es para que te den a ti la potestad de participar políticamente. No para que pues te vuelvan a ti el único soberano o gobernante. ¿Ya? Bien, sigamos. Sigamos rápidamente. Esto, lo que vino en examen de admisión, liberalismo. Lo más sencillo del mundo, John Locke. John Locke es el paradigma del liberalismo. ¿Por qué, profesor? Vamos a explicar por qué. A ver, vamos a poner aquí C. Liberalismo. Liberalismo. ¿Cuál es el principal propósito del liberalismo? Vamos a poner aquí. Ellos sostienen de que el Estado será una institución política, el Estado es una institución política que debe, esa es su función, su propósito, debe defender o garantizar los derechos fundamentales, fundamentales. A ver,
Veamos los dos más destacados. Tenemos aquí, a ver, tenemos como filósofos, ¿a quién tenemos como filósofos? Tenemos como filósofos a John Locke. John Locke. ¿Y qué sostenía John Locke, profesor? Básicamente John Locke sostiene de que todos los seres humanos nacemos con derechos. Vamos a poner aquí, John Locke sostiene una antropología optimista. Optimista. ¿Por qué optimista? Porque para John Locke, ¿qué es el hombre? El hombre es un ser con derechos naturales. Es un ser con derechos. Derechos naturales. Derechos naturales. ¿Cuáles son esos derechos naturales? Principalmente la libertad. Entonces, si el hombre tiene derechos naturales, el principal propósito de meterse a la política es buscar que se defiendan esos derechos a través de una autoridad. ¿Quién es la autoridad que va a defender tus derechos? El Estado, ¿correcto? Vamos a poner aquí. El Estado es creado para proteger. ¿Qué cosa va a proteger? Tres cosas. Recuerda, uno, tu vida, la vida, derecho a la vida. Dos, la libertad. Ya, vamos a poner la libertad. Y tres, la propiedad privada. Propiedad privada. Ya está. Eso es el liberalismo de John Locke. Sigamos. Siguiente. El otro es los utilitaristas. El utilitarismo. El utilitarismo. Cuando hablamos del utilitarismo nos referimos tanto a John Stuart Mill como a Jeremy Bentham. ¿Qué proponen? Ellos proponen que se debe respetar el principio de, vamos a poner aquí, en política se debe respetar la libertad de los individuos. La libertad de los individuos. Entonces, algo en común entre todos los liberales es que le dan una mayor importancia o prioridad a la libertad. El Estado nunca puede ir en contra de la libertad de los individuos. De ahí que no se puede involucrar tampoco en la regulación del mercado, porque al involucrarse en la regulación del mercado estarían involucrándose en el manejo de las propiedades privadas de las personas y eso atentaría contra su libertad y su forma de vida. Y eso justamente es todo lo opuesto a lo que quiere el liberalismo. Por eso es que John Locke y el utilitarismo están dentro de esta tendencia. Ahora vamos a los que son críticos. ¿Quiénes son los críticos? Empezamos con el anarquismo. El anarquismo. El anarquismo. ¿Qué propone el anarquismo? Sencillo. El anarquismo propone una visión instrumental del Estado. Vamos a poner aquí. Básicamente sostienen de que los hombres deciden crear el Estado, un contractualismo. Deciden crear el Estado. ¿Pero con qué propósito crean el Estado? Para poder dominar a otros hombres. Entonces, en ese sentido, el Estado es un instrumento. ¿Un instrumento de qué? Un instrumento de dominación. Dominación. Entonces, aquí el Estado ya no está siendo respaldado y visto como algo beneficioso, favorable, sino como algo nocivo o perjudicial. Entonces, en ese sentido, ¿qué van a proponer? Van a proponer simplemente la abolición inmediata del Estado. Del Estado. ¿A quiénes están aquí en el anarquismo? Vamos a poner aquí quiénes son los filósofos. Filósofos. Proudhon y Bakunin. ¿Quién sabe, como tú dices? ¿Dónde está? Ah. Muy bien, comunismo. Son Hegel, Engels.
Profesor, ¿puedo llevar una pregunta virtual? Me parece gracioso cómo minimizas a los filósofos, ¿no? Se parecen. La misma vaina, son filósofos. Una pregunta virtual. ¿Cómo se llama la persona que está preguntando? Beatriz. Ya. ¿Cuál es la pregunta? A ver, dime. Eh, que- O léalo, tutor, o que o pásele para que lo mire. A ver, te escucho de nuevo, por favor. Un estudiante encuentra una billetera con dinero y documentos en el patio de su colegio. Aunque nadie indique que afirmaciones son compatibles con las ideas políticas de John Rawls. Ya. El principio de diferencia permite desigualdades solo si se benefician a los menos favorecidos. La 2. La libertad individual puede ser sacrificada para lograr una igualdad económica total. 3. En la posición original, los sujetos reconocen su clase social y sus talentos naturales. Ya, pero hay un detalle. La primera parte que me has leído de la billetera. No, eso no. Ah, ya dice, qué raro, ¿qué tiene que ver con la pregunta? Ya. Ya, pero, a ver. Ah, te mandó una foto, dime así, pues. A ver. El principio de la diferencia permite desigualdades solo si benefician a los menos favorecidos. Eso es verdadero. Ah, tú le has puesto falso. No. Bueno, la señorita que te envió, digo. Le ha puesto falso, ¿sí? Ya. Entonces me imagino que no entiendes qué es el principio de la diferencia. A ver, pon el chat si sabe o no sabe para explicar ese principio de la diferencia. A ver, una pequeña explicación. ¿Qué dicen? Disculpa. Una pequeña explicación. Puedes escribir, por favor, que el parlante aquí no suena muy bien. No, una pequeña explicación. ¿De qué era la pregunta? ¿Por qué? O sea, sí, normal. Ya, a ver, te explico. Ya, vamos a llegar a eso. Déjame terminar con comunismo y luego vamos a la teoría de Rawls, ¿ya? No hay problema, ahí te explico, ahorita te explico. Dame chance. Voy a explicarte de todas maneras. Ya. Vamos con la E, vamos con la E, vamos con la E, vamos con la E. Hablemos ahora del comunismo. El comunismo. Muy bien. ¿Qué? Ya, hablemos entonces del comunismo. Una vez más, el comunismo, de manera muy similar a la crítica de Rousseau, de manera muy similar a la crítica del anarquismo, va a señalar de que una clase social, una clase social, un grupo de personas va a crear el Estado. ¿Pero con qué propósito va a crear el Estado? Para poder aprovecharse y dominar a otro grupo o clase social. Especialmente aquí hablamos de la burguesía. La burguesía será la clase social que va a buscar oprimir y dominar al proletariado, al proletariado, al proletariado. ¿Correcto? Claro. Entonces, ¿qué va a proponer el comunismo en esta circunstancia o en esta situación? Pues obviamente va a proponer una revolución, porque el Estado también será visto como un instrumento de dominación. Un instrumento de dominación. Dominación. Un instrumento de dominación. Es ahí donde Marx propone la famosa revolución, la revolución socialista, la revolución socialista. 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 ¿Por qué la revolución socialista? Porque el fin de la revolución no es llegar al socialismo. En realidad el socialismo es una etapa de transición, recuerda. Marx propone lo siguiente. Si estamos en el capitalismo, vamos a hacer una revolución socialista. Socialismo. Pero no es para quedarnos en el socialismo, sino para poder instaurar una mejor condición social a la que llamaremos comunismo. ¿Ya? Muy bien. Vamos por aquí.
Vamos por aquí. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el socialismo? Muy bien. Vamos primero que nada a quitarle el poder económico a la clase dominante que es la burguesía. Así es. Básicamente va a haber un conflicto entre burguesía y proletariado. Y ese conflicto nos va a conllevar, como dice su compañera, a la dictadura del proletariado. Esto se entiende como que el proletariado va a tomar el poder, pero provisionalmente el proletariado va a asumir el Estado, la dirección de la sociedad provisionalmente. ¿Por qué? Porque el propósito no es que se queden en el poder, sino que puedan hacer cambios económicos que preparen a la sociedad para una transformación. ¿Cuáles son esos cambios? Primer cambio, la extinción de la propiedad privada. Vuelvo a repetir, cuando hablamos en el comunismo de propiedad privada, no nos referimos a los bienes personales, nos referimos a ¿qué? A los medios de producción como fábricas o industrias. Segundo, una vez se elimina la propiedad privada, vamos a poner aquí, abolir las clases sociales. Porque claro, hay clases sociales porque hay desigualdad por la propiedad privada. Pero si ya no hay propiedades privadas, ya no hay desigualdad social, ya no hay clases sociales. Y si ya no hay clases sociales, ya no habrá una clase que cree el Estado para dominar a otra clase. Entonces el Estado se hará innecesario. Eso nos conlleva al tercer momento, el momento de la extinción del Estado. Extinción del Estado. Entonces, una vez que nosotros hayamos podido hacer estos cambios en la sociedad, estos cambios nos van a conllevar al comunismo, que es una sociedad sin propiedad privada, sin clases sociales y sin Estado. ¿Me dejo entender? Ya. ¿Quiénes son los filósofos más destacados aquí? Los filósofos más destacados son Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Bueno, hay muchos otros marxistas. El problema es que no los van a considerar a todos, porque la teoría marxista también va a ser modificada. Ya, antes de pasar vamos con el comunitarismo y ahí terminamos. Vamos con la pregunta de su compañera virtual de John Rawls. Ya luego de eso, ¿qué más me habían pedido? Filo peruana, ¿no? Ajá, vamos a ver el neocontractualismo, como digo. Ajá. Todo sea por mis muchachos, para que ingresen. Para no verlos más. Por supuesto. Los modales hacen al hombre, así es. No hace falta decirle su vida, ya saben cuál es. Una buena vida, por supuesto. CDEF. F en el chat. A ver, hablemos ahora del comunitarismo. El comunitarismo. El comunitarismo. Ya estoy viendo ya el rojo como amarillo como rojo. Ya, a ver, ¿qué es el comunitarismo, muchachos? El comunitarismo, primero que nada, ¿en qué contexto surge? Vamos a poner aquí el contexto. El contexto en el que surge es un contexto de crisis. Es un contexto de crisis. ¿Crisis de qué, profesor? Crisis del sistema liberal, del liberalismo, y crisis del comunismo. Estamos hablando del siglo XX, casi siglo XXI, comunismo. ¿Por qué, profesor? Porque el liberalismo proponía, pues, darle mayor prioridad, relevancia al individuo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando el individuo se vuelve muy importante más que la sociedad, el individuo se aísla de la sociedad, el individuo aislado.
Ese es el efecto del liberalismo. El liberalismo le da tanta importancia al individuo que el individuo cree que es más importante que la sociedad y se aísla del resto. El comunismo. ¿Por qué falla el comunismo? El comunismo falla porque le da mucha importancia al colectivo opresor. ¿Cómo es que es el colectivo opresor? Claro, cuando el marxismo con el comunismo empiezan a estudiar a la sociedad, pero no a partir de las personas, sino a partir de los grupos o clases sociales, es ahí donde tú no tienes autonomía fuera de tu grupo social. Si tú perteneces a la burguesía, tú como burgués vas a buscar acumular mayores propiedades privadas y explotar al proletariado. Y si tú perteneces al proletariado, tu propósito es hacer la revolución y transformar la sociedad. Profe, pero yo no quiero luchar por la revolución, yo no quiero dar mi vida. No me importa, ese es tu propósito como grupo social. O sea que el colectivo termina quitándole la autonomía al individuo, lo oprime. En ese sentido, debido a este conflicto, ninguno de los dos ha podido tener éxito. ¿Qué propone el comunitarismo? Un equilibrio, un punto de equilibrio. ¿En qué sentido el equilibrio? Un equilibrio en el sentido de que se pueda mantener la autonomía del individuo, la autonomía individual, y al mismo tiempo se pueda tener un reconocimiento social, un reconocimiento social. O sea, en otras palabras, sentirte que eres un individuo distinto al resto, pero que al mismo tiempo comparte un sentimiento de pertenencia con su comunidad y se preocupa por la comunidad. Ese es el punto de equilibrio. Y a este sistema, ¿cómo se le va a llamar? El comunitarismo. Que en otras palabras, el comunitarismo, ¿qué cosa es? El comunitarismo es el intento por crear una comunidad pluricultural. Vamos a poner aquí una sociedad pluricultural. ¿Qué es pluricultural? Varias culturas. Que no solamente exista una sola cultura como modelo o paradigma, sino que se pueda tener varias culturas conviviendo. ¿Cuál es el caso en el que está pensando aquí Charles Taylor? El caso de Canadá, pues. ¿Por qué el caso de Canadá? Porque Canadá es la que quiere construir. ¿Quiénes son los filósofos aquí? El filósofo más destacado será Charles Taylor. Charles Taylor. Ya, ahora sí hablemos de John Rawls para terminar. ¿Le avisas? ¿Por qué le avisas? ¿Por qué le avisas? Si te creo, si te creo. Ya. Ah. Se acaba, señores. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, Piche dice un problema, lleva 10 minutos. ¿Quién? ¿Qué problema de qué? ¿Escucharon? ¿Escucharon lo que preguntó? Es mucha información, hijita. Ya. FG. Bueno, este punto en realidad es un extra donde hablamos del neocontractualismo. El neocontractualismo. ¿Y a quién pertenece esta teoría llamada neocontractualismo? Al filósofo John Rawls. Vamos a poner aquí
al filósofo John Rawls. John Rawls. John Rawls, ¿correcto? Muy bien. Ahora, entendamos el contexto de John Rawls. ¿Qué es lo que critica y rechaza John Rawls? John Rawls critica y rechaza el utilitarismo. ¿Por qué critica y rechaza el utilitarismo, profesor? Porque el utilitarismo, ¿qué promueve? El utilitarismo promueve, vamos a poner aquí, el beneficio de la mayoría. El beneficio de la mayoría. Lo que señala John Rawls es que cuando se busca el beneficio de la mayoría, se termina por dejar de lado, excluir a cierto grupo, la minoría. Y eso, en otras palabras, es una forma de injusticia social. O sea, el utilitarismo termina generando injusticia social. ¿Correcto? Ya está. En ese sentido, ¿qué propone? Él propone una nueva teoría de la justicia, una nueva forma de justicia social. ¿Cómo se llama esa forma de justicia social? Se le llama imparcialidad. Imparcialidad. Imparcialidad, o también llamado equidad. Equidad. ¿Ya? Muy bien, veamos. John Rawls está hablando de las decisiones que deben tomar las instituciones políticas como el gobierno, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, supongamos que tú supongamos, ¿no? Eres ministro de Educación. Como ministro de Educación quieres mejorar la educación de... A propósito de las... Podría estornudar disimuladamente, pero ya se da... Ah, tienes tu estilo para estornudar. Ya, prosigamos. Ya, eres ministro de Educación y tú has comprado 10.000 laptops, esas verdes, ¿no? Que estaban dando en un tiempo. ¿Por qué te ríes de nuestro ministro? ¿Por qué te ríes? ¿Ah? ¿Y qué tal le fue? Interesante. Pero ya, vamos a eso. Supongamos que compraste 10.000 de esas laptops verdes. ¿A dónde piensas ir a distribuirlas? Ahí está el detalle. Como no tienes suficientes, vas a tener que distribuirlas en un grupo, en una cantidad. Pero tú vas a pensar como muchos utilitaristas pensaban en la época. Voy a distribuir en las zonas donde hay mayoría de población. ¿Dónde es esa zona? Lima, por ser capital central, ¿no? Y curiosamente, al hacer eso, generas más desigualdad, porque estás dejando de lado a los otros departamentos donde sí es cierto, no hay tanta población, pero es justamente los lugares donde hay menos comunicación, hay menos acceso a educación de calidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a decir él? Para que el Estado o la institución, el ministro de Educación, pueda tomar una mejor decisión que genere justicia, tiene que ser imparcial. Pero ¿cómo buscamos ser imparcial? Cumpliendo las siguientes condiciones. Primero, el que es imparcial tiene que suponer que está en la posición original. En la posición original. En la posición original. ¿Correcto? ¿Qué es la posición original? Un caso hipotético. Un caso hipotético. Hipotético porque no va a suceder en la realidad. Solamente vamos a poder imaginarlo, pero imaginándolo nos va a servir. Vamos a suponer, vamos a imaginar que aún no existimos. Este es el caso de la posición original. Aún no existimos. Y si aún no existimos, esto nos conlleva al segundo momento, al velo de la ignorancia. Al velo de la ignorancia. ¿Cuál es el velo de la ignorancia? Si suponemos que aún no existimos, entonces aún no sabemos lo que nos va a tocar ser. No sabemos si nos va a tocar ser hombres. No sabemos si nos va a tocar pertenecer al grupo de las mujeres, no sabemos si nos va a tocar vivir en Comas, en Caraballo, no sabemos si nos va a tocar vivir en La Molina, en San Isidro, básicamente no sabemos. Justamente al no saber, al desconocer, vamos a poner aquí, el velo de la ignorancia es el desconocimiento, ¿Qué pasa cuando desconocemos? Eso nos conlleva al tercer momento.
el momento de la imparcialidad. La imparcialidad. ¿Qué es la imparcialidad? Tomar una decisión, pero sin buscar en beneficiar a un grupo en particular, solamente buscando beneficiar a la mayoría por igual. Pero aquí hay dos principios que tenemos que cumplir, recuerda. El primer principio, el principio básico. Todos deben tener las mismas condiciones. Vamos a poner aquí igualdad de condiciones básicas. De condiciones básicas. Igualdad de condiciones básicas. Y el segundo principio, principio 2, el principio de la diferencia. ¿Qué nos dice el principio de la diferencia? Obviamente, si queremos ser totalmente justos, estableciendo igualdad absoluta, eso es algo imposible. Siempre van a haber diferencias y podemos aceptar las diferencias o las mínimas desigualdades si es que estas mínimas desigualdades se benefician o se les da como beneficio a los que menos oportunidades o ventajas han tenido. ¿Correcto? O sea, aceptar las desigualdades solo si benefician a los más marginados, Ya está. Entonces, lo que me estaba preguntando su compañera virtual era respecto a esta teoría. Para John Rawls, ¿se pueden aceptar las desigualdades? Sí, solo en el caso de que las desigualdades generen beneficio a los que menos ventajas han tenido en la sociedad, o sea, los más marginados. En otras palabras, si hay muy pocas cantidades de laptops y tenemos que beneficiar más a un grupo social, tendríamos que darle mayores beneficios a los que menos ventajas han tenido. Y esos serían los niños de provincia o los niños de la capital. De provincia. Y tú dirás, profesor, pero es injusto, le están dando más a ellos que a los de la capital. Sí, pero en este caso esa diferencia sí es aceptable porque los de provincia han sido más marginados, no tienen casi ningún acceso a una educación de calidad. Es más, por ejemplo, hay una sede de la Universidad Agraria en Amazonas, creo, o en Loreto, una de dos, en Amazonas me parece que es. Pero yo te pregunto, ¿qué tanta cantidad de carreras que hay allá? ¿Tú crees que hay todas las carreras como hay en San Marcos? Ahí está el detalle. Ahí te das cuenta de que en provincia no hay tanta calidad. Y ojo, esto es una realidad, no es que esté discriminando a otras universidades. Yo te pregunto, si tú eres un profesor que tiene maestría, posgrado, ¿serías capaz de irte a provincia a dictar con el propósito de mejorar la educación y los profesionales de ese lugar? La verdad es que casi nadie lo hace. Casi nadie, casi. Ahí está el detalle. Por eso es que se le da mayores ventajas a los que no lo han tenido, los marginados. Espero que haya respondido su pregunta. ¿Me confirmas lo que te dice? Listo, hasta ahí. Todo filopolítica. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Todo bien? Ojalá, pues, dime. ¿Simulacro? Fuera de control, una combi se dirige hacia 4 personas que serán atropelladas si continúa con la velocidad y la dirección actuales. ¿Este es el cuarto examen? Tercero. Ya. El único modo de salvarla sería desviar el vehículo hacia un paradero donde se encuentra solo una persona, la cual morirá. Ante el dilema moral, el juicio de quien optara por salvar a las 4 personas perseguiría... interesante. Ya, esto se parece a la pregunta del 2018. Este plan que te están presentando equivale al dilema del tranvía. ¿Cuál es el dilema del tranvía? El dilema del tren o del tranvía. Del tren o tranvía. Del tren vamos a ponerle ahí. El dilema del tren. ¿Cuál es el dilema del tren? Te dicen pues de que tú tienes el control de un tren. Este tren va a pasar por 2 caminos. Ajá. En el primer camino, el camino A, hay 5 personas sujetadas a las vías. Bueno, 4 ya. Y en la segunda
hay una sola persona sujetada al tranvía. Entonces tú a través del control, vamos a poner aquí, a través del control de una palanquita, puedes hacer que el tren vaya por la ruta A o vaya por la ruta B. Entonces, ¿qué deberías hacer? Lo que tú puedas hacer va a depender de la postura o el enfoque ético que aceptes. Por ejemplo, ¿qué va a decir dónde está? ¿Qué va a decir el utilitarismo? ¿Dónde está el utilitarismo? Recuerda, el utilitarismo va a proponer la búsqueda del beneficio de la mayoría. Si matar a un individuo beneficia a la mayoría, entonces según el utilitarismo deberías elegir la ruta B, el utilitarismo. Pero ¿qué dice ahí? Tu pregunta dice, ¿qué pasaría si tú decides no sacrificar a uno para salvar al resto, sino decides mejor dicho, salvar a todos? O al menos lo intentas. Eso quiere decir que no estás queriendo sacrificar a ninguno. Por más que no puedas, vas a intentar salvar a todos. Eso quiere decir que estás viendo a todas las personas con el mismo valor de dignidad y por ende estás tratando de salvarlos, cumpliendo tu deber de que es lo correcto. Ese es el enfoque. No que te diga que vayas por la ruta A, te estaría diciendo, tratarías de encontrar la manera de que no mates a nadie, en otras palabras. Esa es la teoría de Kant. ¿Cómo vino esto en examen de admisión? En examen de admisión decía lo siguiente, ¿no? Decía, a ver, estás en un avión, el avión está pasando por un accidente y tienes la posibilidad de salvar a dos personas. O salvas a un niño o salvas a un médico, ¿correcto? A un médico, a un doctor, ¿correcto? Claro, ahí está el detalle. Profesor, su compañera Claudia, ¿verdad? Ya, Claudia dice, profesor, mato al niño. ¿Por qué matarías al niño? Porque matar al niño es salvar al médico. Claro, ahí está el detalle. Mira, profesor, yo pienso que salvando al médico generaría un mayor beneficio porque podría ayudar a los demás. En cambio, el niño no ayudaría. Pero entonces no lo estás tratando como persona, lo estás tratando como un objeto, como una cosa que tiene utilidad nada más. Entonces, en ese sentido, estarías optando por la misma perspectiva del utilitarismo. Pero Kant diría, eso es igualmente incorrecto. Porque claro, todas las personas son dignas y salvarlo porque es un médico y tiene utilidad, eso en realidad es incorrecto. Estarías violentando la norma, la ley y el respeto. Por lo tanto, ¿qué es lo correcto para Kant? Por más que no lo logres, intentar salvar a los dos. Del mismo modo aquí. Te dice, está intentando salvar a los cuatro. A los que están atados y al otro que está también atado, ¿no? A los cuatro. Entonces sería una visión, ¿cómo le va a llamar Kant? Cuando se habla de cumplir el deber, cuando hablamos de cumplir el deber, se llama un enfoque deontológico. Ah, yo no dice clave. Sí. Ya, ¿qué me preguntabas? Pero acá, no será Atropella a los cuatro, eso dicen. y acá deja, porque en el otro lado está, se encuentra una persona. Ujú. Entonces se salvaría estos cuatro y dejar sería cierto. A ver, ¿qué dice? Fuera una combi se dirige hacia cuatro personas que estarán atropelladas. Ah, son cuatro. Yo pensé que eran tres, ya. Si se continúa con la velocidad de la dirección de el único modo de salvarla sería desviar el vehículo hacia un paradero donde se encuentra solo una persona la cual murió. Ante el dilema, el juicio de quien optara por salvar a las cuatro personas. Ah, ya, si decide salvar a las cuatro, está diciendo matar a la otra. Entonces sería el beneficio de la mayoría utilitarista. Y el utilitarista, hacia ahí, ya está. ¿Y pragmático cómo sería? ¿O no tiene relación? El pragmático sería de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, si esa persona es mi mamá, mi enamorada, mi esposa, mis hijos, no me importa si la otra mayoría está esperando, salvo a mi familiar. Pero si no es nada importante, lo sacrifico. Pragmáticos quiere decir siempre actuamos viendo el beneficio de la circunstancia. El relativismo es una consecuencia del pragmático. ¿Por qué? Porque vamos a decir que no hay una forma correcta de actuar, sino todo es relativo, todo depende de las circunstancias. Casi lo mismo. Ah, dime. No te escuché nada, perdón. Ahí te voy.
clase social y talentos naturales. ¿Por qué en la posición original desconocen su clase social? Es que John Rawls va a decir que nosotros tomamos decisiones sabiendo a qué grupos sociales pertenecemos. Por ejemplo, te voy a poner un caso, ¿no? Supongamos que yo, esto pasó en el Perú, les había dicho, ¿no? En el Perú había un proyecto que quería eliminar la pobreza. ¿Cómo proponía eliminar la pobreza? Matando a los pobres. Claro, entonces tu compañero dice, va, profe, pero mira, tú podrías ser un político que proponga matar a los pobres porque tú como político sabes que no perteneces al grupo de los pobres. O sea que tú tienes ventaja, eliges matar a los pobres porque sabes que no estás ahí. Pero justamente, ¿qué pasaría si nosotros nos ponemos en la posición original? Suponemos que aún no existimos. Y si suponemos que aún no existimos, entonces tampoco sabemos a qué grupo social nos va a tocar, o nos va a tocar pertenecer. Podríamos estar entre los ricos, pero también podríamos estar entre los pobres. Y ahora que te pregunto, si podría tocarte estar entre los pobres, ¿qué decidirías? Ahí, viendo la posibilidad de que te puedes ver perjudicado, ya no decidirías matar a los pobres. Entonces, claro, ese es el detalle. Tutor, luego la pregunta, porque en la 12 no puede ser la E. Ya. Ahí voy. ¿Por qué en la posición original? Ya, pero respondí tu querida pregunta, Beatriz, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, dice, ya. Vamos con la pregunta de quién. Ah, también su pregunta de Beatriz, en la 12 que del material. A ver, ¿dónde está la 12? Ahí está. ¿Por qué no la E? Ah, se tiene que contrastar la hipótesis, probar los hechos. ¿Dimos clave la 12? ¿No dimos clave la 12? Ah, ya, recemos a dar la clave. Ya, recemos a dar la clave. Ya. Para terminar, su compañera de virtual está preguntando por la clave. Ya. Vamos a usar las claves. ¡Oh! Ya son las 4:45. Vaya. Recorcholis. Se me pasó el tiempo. Se ha avivado, ¿no? Antes era tranquilita, se ha avivado. Ahora se agacha y habla, ¿no? Ya me di cuenta ya. ¿Quién, pues? ¿Quién? Hábil te crees, ¿no? Ya. 12. De acuerdo con los científicos, llevamos 50 años. ¿Seminario? Mañana, dice. Es que no tengo familia, no tengo otras cosas que hacer, ¿no? Es verdad, por seguridad, mi mamá me viene a recoger porque me puedo perder. Así es. Pero tengo familia, hijo mío. Mañana tengo rutina de skincare, ¿no? No, ya mañana me corto el cabello, ya toca ya. Me molesta, pues, esta cosa que... Raspado, ya. No, sí, le había apostado a alguien. Sí, si venía, que Temali le había apostado algo. Sí, creo, a ver, si venía un tema o no venía un tema, nos rapábamos. Ay, déjame recordar, ahí te voy a recordar, lo apunté en mi celular. Sí, ya. De acuerdo con los científicos, llevamos 50 años pasando por alto un gigantesco volcán marciano. Aunque había sido fotografiado durante años por las diferentes sondas que han orbitado Marte, su forma está tan erosionada que hasta ahora nadie se había dado cuenta que la existencia de un volcán gigante cerca del ecuador del planeta. Además, en la zona sureste del volcán hay un delgado depósito volcánico reciente bajo el cual es probable que aún exista hielo glaciar. La combinación de ambos factores hace que esta sea una nueva y buena localización para estudiar la evolución geológica de Marte a través del tiempo e incluso buscar restos de posible vida. De acuerdo con el párrafo anterior, para estudiar la evolución geológica, es decir, cómo es que ha cambiado la Tierra o la superficie de Marte a través del tiempo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué ha marcado? Se hace necesario presentar la utilidad del método científico. Ya puede ser. Vamos a ver las demás. ¿Qué? Virtual dice Barco. Existe una dificultad a la que no se ha encontrado una respuesta. Pero te piden justamente para estudiar. No tiene nada que ver la B. ¿Se debe mejorar la explicación de las órbitas? No.
con un telescopio potente se debería observar la vida en Marte, pero aún no se ha visto vida. Se va a explicar si hay posible vida, no está confirmada la vida. Se tiene que contrastar la hipótesis para comprobar los hechos. Claro, está bien, la E. La clave, ¿por qué sería la E, profesor? Porque claro, está la posibilidad, recuerda que una hipótesis es una idea probable, es posible que haya habido en Marte vida porque hay agua o hielo glaciar, pero para saber si esta hipótesis es correcta o no, se tiene que contrastar o llevar a experimentación para comprobarlo con los hechos. La clave sería enano. Así es. Dime. Claro, pero más aún porque en el texto te dan a entender de que gracias a ello han descubierto hielo glaciar, lo que equivale a que hay agua en Marte. Y para nosotros el hecho de que haya agua ya es un rastro y factor de posible vida. Entonces nos planteamos la hipótesis de que puede que sí haya vida o se haya desarrollado formas de vida en Marte. Pero es una hipótesis porque aún no está confirmada. Para confirmarlo tendríamos que llevarlo a contrastación y comprobarlo con los hechos. Por eso la E. O sea, el volcán es una introducción a entender por qué hay hielo glaciar, ¿no? Ya, vamos con la 13. ¡Qué flojera! A ver, una pseudociencia. Ya, la definición de pseudociencia. A ver, determine cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde. La pseudociencia puede experimentar, pero con controles ausentes o inferencia estadística defectuosa. Verdadero. Puede experimentar, pero sus experimentos terminan fallando por un mal razonamiento de análisis de datos. 2. La demarcación científica depende de la aceptación institucional como decisiones judiciales o académicas. Judiciales, no tiene nada que ver, falso. ¿Mi mamá? Ya. 3. La experimentación por sí sola no basta para conferir cientificidad a una disciplina. La experimentación por sí sola no basta, no basta. Necesitamos también un buen análisis estadístico y razonamiento lógico, verdadero. Toda superstición es inexperimentable por definición. La parapsicología no realiza experimentos. Realiza experimentos, pero el problema es que no usa correctos razonamientos, dice. Sería 1 y 3, clave, avión. 14. A ver, esa fue pregunta de examen de admisión, para que vean que así vine. No creo que me haga daño. Acá dice que tiene mora azul y hierbabuena. Yo veo que verde y verde sigue por el mismo nivel. No, sí, es que... ¿Has hecho eso alguna vez? ¿Y cómo sabes? Ya, a ver, dice, claro, llevamos 50 años pasando por alto un gigantesco volcán marciano, aunque había sido fotografiado durante años por los diferentes ondas que orbitan Marte, su forma está tan erosionada, o sea, tan afectada, que hasta ahora nadie se había dado cuenta de la existencia del volcán gigante. Claro, es igual equivalente, ¿no? O sea, pudo haber habido la hipótesis de que había un volcán, pero tuvo que todavía contrastarse, confirmándose con fotografías o alguna otra prueba para poder demostrar su existencia. Sea en el caso de la vida, sea en el caso del volcán, igualmente es válida la idea de que para poder corroborar o contrastar una hipótesis es necesario los experimentos. ¿Está bien? La clave igualmente es la E. ¿Correcto? Vamos con la última. Dice, las observaciones astronómicas eran una prueba directa de la exactitud del modelo copernicano. Un contraargumento que habían utilizado anteriormente los peripatéticos, o sea, los seguidores de Aristóteles, era, por ejemplo, que, dado que la Luna describe una órbita en torno a la Tierra, no era posible que la Tierra describiera al mismo tiempo una órbita alrededor del Sol, porque en ese caso, la Tierra y la Luna se separarían la una de la otra. Al descubrir 4 satélites que giraban describiendo órbitas en torno a Júpiter, el cual describía por sí mismo evidentemente una órbita en torno a alguna otra cosa, si esa cosa era la Tierra o el Sol, era algo que
era algo que no afectaba para nada a este argumento. Galileo demostró la posibilidad de que la Luna estuviera girando en órbita alrededor de la Tierra, aunque la Tierra también se moviera. Poco después de su llegada a Florencia, Galileo descubrió las fases de Venus, que son los cambios en el aspecto del planeta similares a las fases de la Luna y que solo se pueden explicar si Venus describe una órbita alrededor del Sol. Determine cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el texto. 1. Los satélites de Júpiter evidenciaron la posibilidad de que la Luna orbitara la Tierra mientras ésta se moviera. Sí, verdadero. Claro, porque entendiendo que Júpiter tenía varios astros o lunas, se pudo demostrar que la Luna sí puede girar alrededor de la Tierra siendo afectado por otro objeto. 2. Los satélites de Júpiter demostraron definitivamente que la Tierra gira alrededor del Sol. No lo demostraron definitivamente, fueron un factor a intuir o sospechar. 3. Las fases de la Luna solo se explican si Venus describe una órbita alrededor del Sol. Las fases de Venus... Ah, ya, eso es cierto, verdadero. 4. Las fases de Venus son completamente compatibles con el modelo geocéntrico sin modificaciones. Falso, porque en realidad, gracias a las fases de Venus, podemos comprender de que están en un modelo heliocéntrico, giran alrededor del Sol. Sería 1 y 3, clave, avión. Ya, las últimas para terminar. Espérate, no te escucho, no te escucho. A ver, habla. En la pregunta 12, ¿por qué no puede ser la B? Existe una dificultad a la que no se ha encontrado respuesta. Es la del volcán, pero, o sea, ya lo habíamos explicado. ¿Quién está preguntando? Beatriz, la única que está atenta. Ya está bien, Beatriz. Solo porque tú estás atenta te voy a responder. Si hubiera sido otra persona no respondía. Sí, está bien, ya. A ver, ¿por qué no puede ser la B? Existe una dificultad a la que no se ha encontrado una respuesta. Uh-huh. A ver, dice, aunque había sido fotografiado durante años por las diferentes ondas que orbitan a Marte, su forma tan erosionada que hasta ahora nadie se había dado cuenta de la existencia de un volcán gigante cerca del ecuador del planeta. Además, en la zona sureste del volcán hay un... No te preocupes, hija. Además, en la zona sudeste del volcán hay un delgado depósito volcánico reciente bajo el cual es probable que exista hielo glaciar. La combinación de ambos factores hace que esta sea una nueva y buena localización para estudiar la evolución geológica. Existe una dificultad a la que no se encontró una respuesta. Ya. Si por dificultad tú estás entendiendo al hielo glaciar o al volcán, no creo que sea la B, porque en el texto no te dicen que no se haya encontrado respuesta, te dicen que recién se han percatado de que es un volcán. Y como recién se han percatado de que es un volcán, recién se han percatado de que este pudo haber sido producto de algún factor geológico o evolución geológica. Pero o sea, recién están buscando explicarlo, no es que no se puede explicar. Por eso dice, esos son dos factores de una nueva forma de estudiar la evolución geológica. No te dicen que no se puede explicar por qué ese volcán está ahí o por qué hay hielo glaciar debajo del volcán. No podría ser la B. No te dan a entender un impedimento, ¿correcto? En realidad son hipótesis que pueden ser investigadas, pero a partir todavía de un proceso de contrastación. Sigue siendo la clave la E. ¿Ya? Bien. Ya, para terminar. A ver. 15. Claudia. Ya, confiaré. Casa. Después te quejas de nosotros porque nos quejamos de que es un texto claro, pero tampoco quiere leer usted. Está bien, Claudia, no te preocupes, voy a leer. A ver, veamos.
el varón de Münchhausen, ya sé qué trata ese texto, listo. Ya, para aquellos que no entienden el texto, pero lo han leído, sean honestos, ¿eh? Ya, sí lo han leído. Mira, el texto cuando habla del varón de Münchhausen, habla de una anécdota muy particular, donde un sujeto cae supuestamente en arena movediza o en un pantano, y él trata de escapar de este pantano. Pero ¿cómo lo hace? Jalando de sus propios cabellos. Y obviamente sabemos que es absurdo de que alguien jalando de sí mismo y de sus cabellos pueda salirse de arenas movedizas o el pantano. Entonces, así como esta anécdota es absurda, también al mismo modo es absurdo creer que la razón pueda justificar a la razón misma, dice Karl Popper. En ese sentido, Popper está sosteniendo de que la razón justifica teorías, pero no hay nada que pueda justificar a la razón. Eso sería algo absurdo. A ver, determina cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el texto. A ver, 1. El trilema impide fundar la razón sin regreso, círculo vicioso o corte arbitrario. El trilema... Y él no explicaría de por qué no se puede fundamentar la razón por regreso. O sea, hay una manera. Ya, a ver, cuando hablamos de la falacia del círculo vicioso o el problema del regresus, como se llama ahí en latín, es querer justificar algo con eso mismo. Es como decir, ¿no? En lógica sabemos que la premisa, me sirve para justificar la conclusión. Pero para que la premisa justifique a la conclusión, la premisa tiene que ser distinta a la conclusión. Si la premisa quiere justificar a la conclusión, pero la premisa es al mismo tiempo la conclusión, caemos en un círculo vicioso. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso mismo dice el enunciado 1. El trilema impide fundar la razón sin regresus, círculo vicioso o corte arbitrario, sería falso. Porque claro, justamente sí impide fundar la razón, pero basándose en la falacia del círculo vicioso, regresus o corte arbitrario. Así es. 2. Para Popper y Hans Albert, que era su discípulo, confiar en la razón exige un acto de fe inicial, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque la razón no puede justificarse a sí misma. No es como Descartes creía que la razón tiene un motivo para poder ser la herramienta de acceso a la verdad. En realidad solamente confiamos en nuestra razón por algo de fe. Sería verdadero. 3. La tercera vía acepta un principio autoevidente plenamente demostrado como fundamento último. Falso. No hay un principio autoevidente. Si fuera así, entonces estaríamos justificando la razón por la razón misma. Claro, entonces, 4, Popper sostiene la autojustificación inductiva de la razón evitando, no evita. Solo 1, clave barco. Así es. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Qué dijimos? Solo 2. Hoy no hay clave. A ver, trilema... Popper sostiene la autojustificación inductiva de la razón, inductiva menos, evitando el regresus. No, falso. Sí, parece que no hay clave. Bueno, corrijan, en la B pongan solo 2 nada más. Sencillo. Ya. Vamos con la última. A ver, 16. Todo auténtico filósofo de la ciencia tiene 2 finalidades, la una teórica y la otra práctica. La primera es entender la investigación científica y algunos de sus resultados. La otra es la de ayudar a los científicos a afiliar conceptos, refinar teorías, examinar métodos para poner al descubierto supuestos filosóficos, participar efectivamente en controversias científicas y sembrar dudas acerca de los hallazgos que parecen incontrovertibles. Ambas finalidades se complementan. La concepción de la investigación básica como búsqueda desinteresada y disciplina de la verdad es particularmente importante en una época en que, como la nuestra, muchos sospechan que la ciencia no es sino un instrumento de dominación y destrucción. Esta sospecha deriva de 2 confusiones, las de la ciencia con la técnica y de esta con los negocios y la política. Por supuesto que la técnica moderna toma la ciencia de prestado y que la técnica es usada tanto por empresas como por el Estado, pero quienes diseñan artefactos útiles o destructivos desde drogas, farmacéuticas,
farmacéuticas y lavarropas hasta armas técnicas de persuasión masiva, ¿son técnicos? No, son científicos. O sea, está señalando de que si hay un mal uso de la ciencia no es por los científicos, es por los técnicos o los que están involucrados a la política y los negocios. En ese sentido, ¿y quienes manufacturan o usan tales artefactos son empresas o gobiernos, no técnicos? Por consiguiente, los culpables del mal uso de la técnica son personas que abusan del poder económico político, no científicos. O sea, está haciendo una apología, una defensa de los científicos. Estos últimos carecen de poder y buscan el conocimiento por el conocimiento mismo. Se está refiriendo a los científicos, ¿no? Lo mismo que casi todos los artistas aspiran a hacer del arte por el arte. Cuando no lo hacen, sus colegas los acusan de mercenarios o falsarios. Por ejemplo, si un investigador es pescado cometiendo un fraude, es condenado al ostracismo, expulsado de la ciencia. Y si ama más el poder que la verdad, termina desempeñando cargos administrativos. Sin embargo, sería ingenuo creer que las investigaciones científicas se hacen en un vacío social, de modo que su historia puede verse como una sucesión de ideas desencarnadas. Bien, determine cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el texto. 1. El filósofo de la ciencia busca comprensión teórica y colaboración práctica con científicos. Verdadero. Lo hice al inicio del texto. 2. La ciencia es responsable principal del mal uso técnico. Falso. Esos son los políticos o los gobiernos. 3. Los técnicos diseñan artefactos, empresas o gobiernos los producen disfuncionales. Los técnicos sí diseñan artefactos, pero las empresas o los gobiernos no lo producen. Al contrario, lo ejecutan. Falso. 4. Las investigaciones se realizan en vacío social. Su historia es pura sucesión de ideas. Ya, clave. Marco, solo uno. Listo. Nos quedamos aquí, muchachos. Palabras, los veo el 12 de mayo. Listo. Omítelo. El 16 de marzo, el 16 de marzo. Pueden salir, pueden salir.